él se encuentre en el cargo, un acto intelectual, lo consulto, quizá con mi almohada, quizá conmigo mismo. Puede que mañana, puede que pasado, no lo sé, hay términos reales, se eleve a la Comisión Permanente del Congreso de la República. Es que venir yo a aconsejarle algo a nuestro señor Presidente Constitucional de la República. Valgan verdades, esta mañana se le puso en conocimiento de don Pedro Castillo de esta mi presentación en el frontis del Congreso. Un hombre de buena fe, sencillo como es él, ya ustedes saben, natural de Puña, profesor de Puña, Tacabamba, Chota, tuvo a bien, subrayo esa buena fe, de hacerme decir que coordinara con el primer ministro Aníbal Torres Vázquez. Debo contestar, ojalá me escuche don Pedro Castillo, esta conferencia que estoy llevando a cabo es un acto intelectual, es un acto que concierne a mi calidad de jurista, de escritor, de profesor universitario. Lo que yo diga jamás lo tendré que coordinar con ningún primer ministro, aunque sea mi amigo, aunque sea mi paisano, aunque él se encuentre en el cargo. Un acto intelectual lo consulto, quizá con mi almohada, quizá conmigo mismo, quizá con mi pareja, con mis hijos, pero con Aníbal Torres Vázquez no. Lo contrario sí, que él consulte conmigo qué es lo que voy a decir para yo ponerlo en su sitio, porque a mí no se me aconseja lo que voy a decir. Por ejemplo, se encuentran tramitando una denuncia constitucional en aplicación del reglamento del Congreso, que aquí lo tengo, un código normativo para tramitar mociones de vacancia o denuncias constitucionales. Pero señor, es que Aníbal Torres Vázquez habrá revisado si este reglamento del Congreso está arreglado a la Constitución política. Me parece que no, porque si ustedes leen el artículo 89 de este reglamento, no habla nada del derecho de defensa en la fase inicial de esta tramitación. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto tiempo demoró Lourdes Flores y compañía para formular de la denuncia? Nadie lo sabría, no son saorí, yo tampoco. Ella habrá tenido todo el tiempo del mundo para coordinar su texto de la denuncia, con todas las pandillas quizás del Congreso, y con los Jorge del Castillo en los almuerzos que ustedes saben, o con los Mulder, que también es abogado. Y después que ellos redactan y tienen el texto, lo presentan aquí al Congreso, a la parte administrativa. Se entrega, se da cuenta que hay esta denuncia constitucional a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Allí viene esa primera votación, 9-5. Hay que darle prioridad, hay urgencia de echarlo a nuestro señor presidente. Y que alguien ya prepara el informe, que el reglamento lo contempla. Supieran cuánto yo he preguntado quién es el que estaba redactando ese informe. Nadie lo sabe. No se sabe dónde lo han escrito. Es posible que en ese restaurante Miraflorido también. ¿Cuánto tiempo ha demorado para redactar ese informe? Tampoco se sabe. Entonces no se sabe ni cómo lo iban a redactar, ni cuándo, ni dónde, ni por cuánto, porque eso no se ve. Lo cierto es que el día de ayer se ha presentado este informe de muchas páginas, se ha debatido su texto y se lo ha aprobado por 9-8. Pregunta, ¿ha intervenido el señor presidente de la República para conocer esta denuncia que empezaba en su contra? No, porque aún no ha sido notificado hasta este momento, en ninguna de las formas.
¿Conocía el señor presidente que alguien estaba redactando un informe en su contra? No. ¿Podía influir en ese desconocido? Tampoco. Entonces yo tuve a bien un día aconsejarle que lo jalara de la oreja a don Aníbal Torres Vázquez y lo trajera a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se hiciera notificar con el texto de la denuncia. No lo hizo, porque si habría podido venir el presidente al seno de la subcomisión, yo le habría aconsejado que pidiera uso de la palabra el presidente, pidiera uso de la palabra su defensor, para que una vez que conozca el texto del informe que estaba proyectándose en contra del presidente, siquiera pudieran hacer alguna observación, algún descargo o alguna contraposición a sus argumentos. No, simplemente ni sabía de que lo van a denunciar, ni sabía que se declaró la prioridad, ni sabía quién está redactando el informe, ni sabía el texto del informe hasta el día de ayer en que ha sido aprobado. Lo mismo, señores periodistas, más tarde de hoy, quizá mañana, quizá pasado, se elevará desde la subcomisión el texto del informe aprobado a la comisión permanente. Señor, lean el artículo 89 del Congreso. ¿Es que establece alguna oportunidad defensiva para el denunciado a nivel de la subcomisión? De este momento inicial, ninguno. ¿Saben si el señor denunciado puede comparecer al debate en la subcomisión de un informe que ya se presente y se realiza? No. Del mismo modo, en la comisión permanente que reciba el texto ya, le darán el carpetazo aprobatorio en la misma proporción de la subcomisión, le darán los 15 días a la subcomisión de acusaciones constitucionales, lo sentarán a don Pedro Castillo Terrones, el banquillo de los acusados, se defenderá y por fin vendrá el informe final, el debate en la comisión permanente, la comisión acusadora y el debate en el pleno del Congreso, y en 20 días o 25 o 30 días no tendríamos más señor presidente constitucional de la República. Por eso, don Pedro Castillo Terrones, le pido, le ruego, le insto que quizá con el mismo primer ministro que ahora tiene, quizá con el ministro de Justicia que ahora tiene, no obstante sea mudo, hágase asesorar por un defensor. Nombre usted un defensor, diríjase al número de expediente que tenga la comisión, su caso en la comisión permanente, designe un defensor, pida uso de la palabra para usted y pida uso de la palabra para su abogado, para que la comisión permanente pueda debatir los argumentos que ya tiene contra usted y los argumentos que usted puede esgrimir en su favor, vía su abogado y vía usted mismo. Pero usted me dirá, señor presidente, don Guillermo Olivera Díaz, de repente usted está fuera de foco, de repente usted está fuera de quicio. El reglamento del Congreso no establece esa posibilidad ante la comisión permanente. Yo le tendría que decir, don Pedro, con el mayor respeto del mundo, si esa es su interpretación, y esa la de Aníbal Torres Vázquez, y esa la del ministro de Justicia, están los tres equivocados. Porque lean, por favor, el numeral 100 de la Constitución Política. En forma expresa, dice que todo acusado tiene derecho a la defensa en el trámite, y el trámite es desde la A hasta la Z. En el trámite, y tiene derecho a defender por sí mismo, es decir, las palabras del presidente lo puede escuchar la comisión permanente, o por intermedio de su defensor. Miren que hace ese distingo la Constitución en forma expresa: defensa material del denunciado y defensa técnica de su defensor. Permanente, ante la comisión permanente, en todo el trámite ante la comisión permanente, y mañana va a estar el caso en la comisión permanente. Por lo tanto, este reglamento del Congreso es perfectamente inconstitucional, porque no puede enervarse el derecho de defensa que la misma Constitución Política lo ha previsto. No puede anularse el derecho de defensa porque los que redactaron el reglamento eran pues los que son Montoya, Cuetos, Juárez,
Chirinos, Lourdes Flores o los del Castillo. No, este reglamento del Congreso está totalmente de forma reñida, no sujeto a derecho constitucional en cuanto a denuncia constitucional se refiere en materia de delitos e infracciones constitucionales. Porque cuando se trata de delitos, se llama la palabra antejuicio, se está posibilitando la formación de causa penal para que el señor presidente quede en las garras del fiscal de la nación, luego del vocal supremo instructor, y le abran proceso con detención preliminar o con prisión preventiva luego. Así que tendríamos a un Pedro Castillo, estamos en febrero, en abril ya en la cárcel, acompañándolo quizá a don Alberto Fujimori, ¿no? Para que no suceda eso, es que el señor presidente constitucional de la República debe que apersonarse ante la comisión permanente, porque su derecho de defensa está en forma expresa, previsto en el artículo 100 de la Constitución Política, lo repito, por sí mismo, por intermedio de su defensor, desde todo el trámite ante la comisión permanente. Y la comisión permanente interviene en dos momentos, cuando hay informe final y cuando hay este informe de procedibilidad. Ahorita nos encontramos en un informe de procedibilidad, por eso es que el señor presidente debe hacerse asesorar con su defensor, porque así lo ha previsto el artículo 100 en contra de lo que sostiene el artículo 89 del reglamento del Congreso. Eso en cuanto a lo formal. En cuanto a una cuestión de fondo, señor, esta denuncia constitucional es por la supuesta comisión del delito de traición a la patria y por otra supuesta retahíla de infracciones constitucionales. Y como les decía antes, hay dos denuncias, por el mismo delito y por casi las mismas infracciones constitucionales. Y ya hubo una moción de vacancia y va a haber una segunda moción de vacancia respecto a la misma retahíla de hechos. Señor, es que los denunciantes tienen derecho a abusar de sus atribuciones constitucionales. Es que el Congreso, cuando despliega sus atribuciones, tiene que hacerlo abusivamente, que es, señores, 4 procesos en contra del mismo presidente por los mismos hechos, que es 2 vacancias, que es 2 denuncias constitucionales. Es el abuso del derecho. Se lo quiere cosificar al presidente, se lo quiere arrinconar como está sucediendo. ¿Y para qué? Para sacarlo. Y para sacarlo, como también sacarían a Dina Boluarte, tendríamos que tener la nueva presidenta del Congreso como presidenta constitucional de la República interina para que convoque a elecciones, ojalá generales, aunque piensan que solo presidencial, para que el Congreso quede hasta el 2026. No, señor. Esto es de nuevo un trámite inconstitucional, porque nadie puede ser demandado 4 veces por los mismos hechos. Señor, si yo soy un modesto deudor de $1 millón ante Juan o ante Pedro, es que él tiene el derecho de demandarme 4 veces por los mismos hechos, por la misma deuda. No, señores. Por los mismos hechos solo tuvo que haber una denuncia constitucional o una sola moción, como debe ser. Eso es lo que se debe dirimir a nivel de la comisión permanente. Además, la denuncia es por delito. Señores, cuando se imputa un delito, se está imputando un delito en fase consumativa. El delito de traición a la patria. La inefable Lulú. ¿Saben cómo configura inefablemente el delito de traición a la patria? Por lo que el señor presidente declaró ante un periodista del Rincón, no sé si lo hizo en alguna calle, en algún restaurante, en Zarratea o quizá en Puña, no lo sé, pero sí declaró que él lo vería con buenos ojos si es que el pueblo peruano cediera, aunque sea 1 centímetro cuadrado de mar, a Bolivia. Eso lo dijo porque esa era su descabellada idea, quizá. Esa era su peregrina idea, quizá. Pero es delito de traición a la patria imaginar que voy a ceder 1 centímetro de mar a Bolivia. No, señores. Las ideas tienen que materializarse en hechos, en actos tangibles, en conductas. Solo las ideas manifestadas
que cambian el resultado, que tienen objetivación en el mundo de la realidad, es que se constituyen o en actos preparatorios o en actos de tentativa o en actos de consumación del delito de traición a la patria. Pero como aquí hubo una sola idea, la historia misma desaprueba esta denuncia constitucional, porque desde el derecho romano se decía: las ideas no delinquen, las ideas no son punibles. Los romanos, que sabían latín muchas veces más que Guillermo Olivera Díaz, decían: cogitationes, poeman, nemo patitur. Las ideas no son punibles. Sin embargo, la Lulú quiere que lo cuelguen al presidente sacándolo del cargo por la idea descabellada que tuvo. Además, esas ideas, si se materializan en actos, tienen que propender a la sujeción del Perú, al sometimiento del Perú a la férula política soberana de Bolivia. ¿Es que ha dado algún mínimo paso para hacer ese sometimiento del Perú a Bolivia don Pedro Castillo? Jamás. Esa denuncia ni siquiera debió ser aceptada, ni siquiera debió ser admitida, ni siquiera debió ser recibida, porque no está imputando un delito cometido. Otra cosa es la frase, delito de traición a la patria. Pero señores, para iniciar un antejuicio, ya escucharon ustedes del artículo 100, ahora complemento el artículo 99. Solo hay posibilidad de acusar por la comisión permanente al Pleno del Congreso al señor Presidente de la República por delitos de función. Subrayo, por delitos de función que el presidente constitucional haya consumado y por infracciones constitucionales, es decir, la violación de la norma 1, 2, 3, 4, 5 de la Constitución Política. Pero el delito de traición a la patria es un delito de función. No, señores. El delito que se le imputa a don Pedro Castillo Terrones sería un delito común. Y no siendo un delito de función, es impertinente la vía del antejuicio. Además, tampoco es pertinente la acusación de infracciones constitucionales por lo siguiente. Si ustedes revisan el artículo 99 y el artículo 100, no más, solo 2 artículos, encontrarán 7 veces la palabra acusar. 7. Acusar. La comisión permanente podrá acusar ante el Pleno. Acusar. Es el verbo. Acusar. El acusado. El acusado, con motivo de la acusación, será suspendido el acusado. El acusado tiene derecho a defensa 7 veces. Por lo tanto, ningún doctrinario, ningún constitucionalista, esos llamados eruditos a la violeta, puede interpretar el verbo acusar en forma diferente a lo que la Constitución política prevé. Hay 7 veces el verbo acusar. Esa es una norma general. En efecto, el 99 se refiere a la responsabilidad por delitos en función del presidente, de los congresistas, de don Valdemar, de Guido Bellido y demás, del defensor del pueblo, ese que debe ya salir del cargo porque tiene el mandato vencido, del Contralor General de la República, de los jueces supremos, de los fiscales supremos. Ojalá yo habría estado en el gobierno si no ya había proyectado una reforma profunda del Poder Judicial para que no hayan jueces supremos de la laya que tenemos. Señor, si ese es un artículo general que se refiere a todos los funcionarios públicos por denuncia en delitos de función e infracciones constitucionales, hay un artículo especial en nuestra Constitución Política, el artículo 117, que todo el mundo lo repite. El artículo 117 de nuevo emplea el verbo acusar. No se puede acusar al presidente de la República. El mismo verbo del 99, el mismo verbo del artículo 100. Es que el término acusar del artículo 117 difiere del mismo verbo acusar del artículo 99 y 100. Jamás. La Constitución, cuando emplea el verbo acusar, tiene que ser con la misma elasticidad semántica y filosófica y política y gubernamental en todos los numerales que prevé la Constitución con este mismo verbo acusar. ¿Y qué dice el 117? Que el presidente no podrá ser acusado durante su mandato,
Y cuando se refiere durante su mandato, se refiere desde el 28 de julio del 2021 hasta el 27 de julio del año 2026. Durante ese mandato no se lo puede acusar al presidente de la República, salvo en los delitos graves que establece el artículo 117. Y ninguno es los del artículo 99 y del artículo 100, porque se refiere a delitos de función, y el delito que se le imputa al presidente es un delito común, y los delitos comunes no son pasibles de antejuicio ni de juicio político las infracciones constitucionales, porque hay una prohibición constitucional. El señor presidente solo puede ser acusado por graves delitos y no por nada del resto durante su mandato. Después, pues, que cumpla su mandato el 27 de julio de 2026, que lo denuncie 500 veces, que le dicten detención preliminar, prisión preventiva, que lo encarcelen, que lo condenen, así como a Vladimir, que lo pongan en la cárcel, que lo inhabiliten para ser gobernador regional, que lo voten es salud, que lo voten de la universidad, que no sea profesor universitario, y que todavía lo inhabiliten por un plus del tiempo superior a la condena. Y de remate, que lo hagan pagar como a Vladimir 850.000 soles. Si a él le hicieron pagar 850.000, que sí lo pagó, a don Pedro Castillo por todo la retahíla que ha dicho esta inefable Karelin López, serían pues algunos cientos de millones como reparación civil, ¿no? Eso es lo que sería después del 27 de julio del año 2026, pero no hoy, 1 de marzo del año 2022. Por eso es que esa comisión permanente a la que me he referido N veces debe desaprobar lo aprobado por la subcomisión y mandar al archivo este caso, y con eso tendría la victoria holgada don Pedro Castillo, y él podría gobernar sin la perturbación que lo están haciendo desde el año 2021, porque recuerden que el 9 de junio del año 2021 comenzó un acoso, comenzó la nulidad por presunto fraude electoral que inició Keiko y que perdió todas. Después de esa denuncia han venido todas los tiros y aflojas ante el Jurado Nacional de Elecciones, las mociones de vacancia, la prensa que se suma al coro, quizás no ustedes, sino sus productores o sus dueños de periódicos, sus dueños de canales, sus dueños de radio, que todos se alzan el coro para propiciar la aprobación de esta denuncia constitucional y la destitución del señor presidente. Ojalá, gracias por el monólogo, alguno de ustedes tenga bien preguntarme, pero con la condición que solo sea una pregunta atinente al discurso que he hecho y no a situaciones de hecho que no me competen contestarlas.